eso Quirón también tiene un afán y la relación que puede llevar a Quirón a contener mucho este proceso es de reconocimiento y de aceptación. ¿Qué se estudia en la astrología? Quirón es la partecita fea. Por eso la mayoría de las personas que tienen a Quirón ubicada en algún lugar de la carta, en ese sitio donde está Quirón, es la tendencia a negar algo de mi vida, es la tendencia a que yo lo quiero excluir, es lo que no acepto. Por eso Quirón se relaciona mucho en los temas astrológicos para que ustedes se guíen donde ustedes tengan a Quirón, se relaciona mucho con algo que yo no acepto, la no aceptación, y la no aceptación es algo de repudio, donde yo repudio algún hecho de mi vida o donde yo repudio haber nacido en esta familia o donde yo repudio una parte de mí donde yo quiero sacar, quiero como limpiar porque identifico que Quirón, de hecho Quirón es un asteroide amorfo, no es redondo como los planetas, sino tiene distintas maneras de verse, eso es lo que lo hace que sea una roca, un asteroide. Entonces, de ahí que se tome en la psicología el proceso de Quirón como algo que requiere ser reparado, como algo que quiere ser aceptado, como algo que requiere ser incluyente dentro de todo lo que nosotros estamos haciendo. Claro, si nosotros hablamos de esta experiencia quironiana y si nosotros empezamos a relacionar el efecto Quirón en nuestra vida, Quirón va a ser o está haciendo un gran movimiento en el signo de Aries. Quirón se relaciona mucho con el caballo, es un caballo, de hecho es un centauro, nace mitad humano, en este caso como los centauros, y mitad animal. Entonces Quirón tiene dos fases. Yo puedo a través de Quirón, a través de mi propia herida, a través de la parte más nauseabunda de mi ser, yo puedo también gestionar mi acción desde ahí o también la puedo llevar a una línea de acomodación y quedarme en sufrimiento. Por eso también uno de los tentáculos de Quirón es el sufrimiento, o sea, hasta dónde yo sufro, hasta dónde yo me quedo en esa situación para siempre, sufriendo o lamentándome algo que me esté pasando o algo que esté ocurriendo. Siempre que analizamos en una carta natal, siempre que en una lectura en consulta yo analizo esta parte de Quirón, también una palabra que sale mucho es la resistencia. Hay una gran resistencia y muchas veces una gran resistencia que solamente nos pertenece a nosotros. Es decir, lo que yo más repudio de mí no es necesariamente lo que no le gusta a los demás. Resulta gustándole muchas veces a los demás mi propia herida. Es decir, lo que yo considero que es feo en mí, lo que yo considero que está mal en mí, de manera física, de manera mental o de manera emocional, resulta ser lo más atractivo para los demás. Pero como es algo que está tan implícito en mí, entonces yo creo que los demás o no me ven o los demás se fijan en esa situación que está en mí, ¿no? Es como un efecto de poderlo generar en distintos tiempos y poderlo concebir como algo muy interno, muy en nosotros. Por eso Quirón en las cartas natales se le hace mucha atribución a la parte de la herida donde hay abandono, la herida no es tanto que esto es súper importante analizarlo tratándose de Quirón, no es tanto de cómo el mundo me abandona o no es tanto de qué me pasa de afuera, de qué hay de afuera hacia acá, sino cuál es la herida, o sea, Quirón, cómo se representa en mi carta. Recordemos que Quirón nunca lo vemos incorporado en nosotros. La manera de darnos cuenta que hay un Quirón en nuestra vida es a través de la convivencia con el otro, con los demás, con el mundo, con la pareja, con la economía, con la salud. Y ahí es donde me doy cuenta que hay algo, que yo soy portador de algo, que yo soy portador de algo que necesita ser procesado y que requiere toda mi atención. De hecho, en los procesos quironianos que pueda tener una persona es donde más sabiduría se logra tener. De ahí que en la mitología griega se asuma mucho a Quirón, lo tomamos mucho como el gran sabio, como el gran maestro. Y observemos que dentro de todo el proceso quironiano, dentro de toda la mitología también, nos va contando que uno de los procesos de Quirón, en este caso, es la maestría, es la enseñanza. Es el proceso de darle a otra persona algo que incluso no lo pudo hacer o muchas veces ni siquiera lo podemos hacer con nosotros. Por ahí va.
Por ahí va esto de tener a Quirón directo en el signo de Aries. Eso empezó a partir de en algunos lugares del planeta antier, ayer. Ya hoy, 4 de enero, tenemos un Quirón directo en el signo de Aries. Va a estar enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y para el mes de junio vamos a tener un Quirón entrando en Tauro, hace un cambio de signo, va a durar apenas un mes y de julio se empieza otra vez en su fase de retrogradación, es decir, que Quirón tiene, es como 6 por 6, tiene un proceso de 6 meses donde adelanta, 6 meses donde atrasa. A mí siempre me llamó mucho la atención el movimiento de directo a retrógrado en relación a Quirón, porque si nosotros analizamos lo directo que pueda tener Quirón como asteroide en un signo del zodiaco y la fase de retrogradación que esto significa, es como dos pasos adelante y retrocedemos tres. Dos pasos adelante y retrocedemos tres. Luego damos tres hacia adelante y retrocedemos cuatro. Vamos como en ese zigzag, vamos como en ese constante zigzag. A veces las cosas están muy directas en el tema del amor y llega un momento de retrogradación donde me encojo, me retraigo, a veces voy muy directo en una dirección de trabajo y luego me recojo y voy como en ese zigzag. Incluso en consulta, no necesariamente de astrología, de psicología, cuando tengo alguna consulta, esto mismo lo suele contar el consultante, lo suele narrar con sus palabras. Vengo como en un que avanzo 2 pasos y echo 3 hacia atrás. Y como que vuelvo y adelanto y agarro fuerza y no sé qué pasa y vuelvo y me devuelvo. Entonces yo no sé qué es lo que estoy pagando, cuál es el karma que estoy pagando. Esas palabras de cuál es el karma que estoy pagando son muy asociativas desde el punto de vista de la astrología psicológica con la posición de Quirón y de cómo cada uno de nosotros lo tengamos aspectado en la carta. ¿Por qué toco este tema hoy, domingo 4? Porque de manera oficial, hoy domingo 4 de enero, vamos a tener a un Quirón directo. Y esto empieza a significar que el Quirón de cada uno de nosotros se activa, ¿ya? Cuando un planeta en tránsito en la posición actual o lo que nosotros conocemos como la astrología o la carta astral del hoy, que no es otra cosa más que la posición de los planetas o asteroides actual, empieza a tener un cambio de directo o de retrógrado a directo o de directo a retrógrado, claramente despierta, ¿sí? Podemos utilizar una palabra de despertar, tocar, analizar, incitar, afectar, incidir, empieza a tener que ver con per se. Entonces sí, se relaciona mucho con el quirón y con la herida que cada uno de nosotros tenemos. A principios de año, ¿qué es lo positivo? Que estamos en una energía de altísima vibración, por lo menos para alcanzar y comprender que Quirón tiene una misión en la vida. La misión que tenemos con el Quirón no es tanto de entender, porque los temas y los procesos de dolor o las heridas o lo que cada uno de nosotros tengamos no es tanto de entender. Por el contrario, muchas veces lo entendemos. Muchas veces el mismo consultante sabe por qué le está pasando lo que le está pasando. Lo sabe y te cuenta toda la historia, o sea, tan así que tiene toda la narrativa, sabe cuándo le pasó, sabe por qué le pasó, sabe en qué momento le ocurrió, tiene toda la información. Entonces no es tanto de entender, las heridas no son para entenderse, es para aceptarlas y hacer algo con ellas. La herida deja de doler o la experiencia quironiana deja de doler cuando yo utilizo todo eso para hacer algo, para fabricar algo, para direccionarlo hacia algo. Ahí es donde empieza el proceso a tener valor, o ahí es donde Quirón tiene, por eso Quirón en la astrología se asocia mucho con enseñanza y se asocia mucho con la parte de educación, la parte de proceso, la parte de maestría, de cómo yo puedo hacer una maestría con esto que me pasó, con esto que yo estoy viviendo, cómo puedo llegar a lo fondo de esto, ¿no? Quirón, ¿qué pasa con Quirón también? Parte de la psicología de Quirón es no reconocerlo en nosotros y sí verlo en los demás. Como es tan difícil identificar o reconocer mi propia herida, la única manera que el universo, que la psique humana, la única forma que tiene de poderlo ver es a través de interactuar con el otro. Obligatoriamente tiene que haber un punto B. Si yo soy punto A, tiene que haber un punto B.
Alguien me preguntaba en estos días, Javier, que desde tu opinión, esto fue en TikTok creo, Javier, desde tu opinión, ¿qué tiene que ver Quirón en este momento ahora que se pone directo? Ahora que vamos a tener este Quirón directo, ¿a qué nos hace referencia? ¿A qué tiene que ver Quirón? Miren, Quirón lleva una cantidad de años en el signo de Aries. Uno de los temas principales de Quirón es la integración. Ahora que está directo, estando en el signo del yo soy, es el reconocimiento de poner en entredicho que la vasija es importante, el recipiente es importante, ser más integrativos y tener esa capacidad de aceptación de la vasija en nosotros y reconocer esa parte egoica en todos los procesos de nuestra vida. No ser diferenciadores entre esto sí, esto no, esto sí, esto no. Eh, Incluso en el amor, en las relaciones, en el trabajo, en tantas cosas. Lo mencionaba al inicio del live. Este tema de brillar, hacer, decir las cosas, hacer todo, pero negando la biología, negando la parte. Esa es la herida más grande que podemos tener como humanidad. El no reconocimiento de la olla, el no reconocimiento del recipiente, el no reconocimiento de, y a mí me llama mucho la atención todo este movimiento holístico, todo este movimiento que ha venido ocurriendo en Piscis, salir a brillar, pero desde lo auténtico, lo que les decía, desde el alma, desde la luz, no desde el ego, sin el ego. No lo hagas con ego. Retira el ego, quita el ego. Sal desde la luz, desde lo divino. Es una necesidad y es un grito desesperado por hablar solo de lo perfecto, pero quitemos el ego. Eso es Quirón en Aries. ¿De qué ha sufrido Quirón toda la eternidad? En la mitología griega, ¿qué es Quirón? El feo, lo imperfecto, lo que duele, la equivocación, el error. Saquemos a Quirón, quitemos a Quirón. Cada vez que yo veo un video, cada vez que yo veo una opinión de alguien que dice, brillemos desde el alma, desde la luz, desde lo fino, desde el etéreo, desde tu perfecto, no desde el ego. Ahí lo primero que se me viene a la cabeza, Quirón en Aries, negando lo evidente. Se requiere, está ahí, está implícito. ¿Y por qué digo Quirón? Es la herida, es el error, es lo feo, es lo no aceptado, es lo no concebido, es lo que no es perfecto, es lo que yo juzgo, es el problema es Quirón, lo feo es Quirón, lo que duele es Quirón en el signo de Aries. Yo soy una vaina por retirar y por no aceptar cuando realmente es la vasija. Tengo todos los ingredientes en la cocina, pero no voy a usar la olla. La olla no, sin olla. Vamos a prepararlo, pero sin olla. Olla no. ¿En la mano? Entonces, no, tampoco la mano porque lo contamina. Entonces, y si la espiritualidad exige un punto integrativo, un punto de integración, de integrar, de integración, ¿por qué lo separo? Si es el eje principal. Y este que es un año uno, que es un año de Aries, que es un año de yo soy, pues también está implícito eso de decir, ¿y qué tal si empiezas por ti? ¿Y qué tal y si empiezas por reconocerte y aceptar ese quirón y esa herida? ¿Y cuál es el afán de salir a decir que sin ego no? Que el ego es el malo. No desde el ego, no. Ego es cuerpo. ¿Cuál es el problema de aceptar el cuerpo? Quizás la mala interpretación que se le ha dado a la palabra ego. Porque si se deja solamente la palabra ego como la interpretación de un rol que ejecuta un individuo, está demasiado superficial. Es la espuma, es la punta del iceberg. Pero si vamos a la palabra técnica en el diccionario Larousse y si vamos a la palabra técnica en psicología de qué es ego, ego es igual a cuerpo, a piel,
a yo. ¿Cómo me separo del yo? Me podré esconder del que sea. Me podré esconder de un amigo, me podré esconder de una expareja, me podré esconder del mundo entero y me puedo meter debajo de una piedra. Pero hay una sola palabra, hay un solo personaje del que nunca me voy a poder esconder. Y ese soy yo. Eso es Quirón en Aries. ¿Y qué tal si empezamos en este año uno por reconocer el recipiente, por reconocer la olla? Y claramente la olla produce hollín y claramente hay la imperfección. Y claramente hace parte integral de la cocción de los alimentos y de integrar todo lo que tenemos en la mesa para preparar un gran plato. Claro que sí. Entonces, cuando hay eso, pues logra confundir a las personas. Logra confundir a la gente, porque entonces estoy brillando desde el alma. Yo no sé si esto es desde el alma o desde mi ego. Yo no sé si esto que estoy haciendo, maestro, es desde la luz o es desde la oscuridad. Yo no sé si será mucho ego o poco ego, con poco ego o con más ego. He ahí, Quirón en Aries. He ahí, Quirón en Aries, directo en decir, y empieza por ti. Qué rico que empecemos este año a darle ese yo soy, porque como digo yo soy, pero no soy. Quirón en Aries, yo soy, pero no soy. Como si fuera la como si el problema lo tuviera el ego. Como si el problema estuviera ahí. No, yo te amo, pero sin ego. Te abrazo, pero sin ego. Como que hago la aclaración de que sí una parte de mí, pero la parte de mí a la otra mía no. ¿Cómo me desprendo de mis vísceras? ¿Cómo me desprendo de la biota que está aquí en el intestino? ¿Cómo hago este live sin ego? ¿Cómo hago este live sin ego? ¿Cómo salgo aquí sin ego? ¿Cómo hablo sin ego? La lengua la dejo quieta, la cara. ¿Cómo no muestro la máscara, Javier Aragón? Esta es mi máscara, Javier Aragón. Esta es la mía y si tú estás viendo mi máscara, tenlo por seguro que también tienes una máscara. La mía se llama Javier Aragón y aquí está. Quirón en Aries. Hay imperfección, esta es la máscara mía. ¿Cómo me desprendo de esa máscara? ¿Cómo me retiro la cara? ¿Cómo me retiro la piel? ¿Cómo me retiro los huesos y hago el live desde el ser espiritual, luz, pero no desde el ego? Sin ego, que tu ego no, solo luz, solo... ¿Eso no es desintegración? ¿Cómo hablamos entonces de integración? Eso es Quirón en Aries. Empieza por ti, por el yo soy. ¿Tanto te cuesta aceptar el yo soy? ¿Tan así está la máscara que hay una necesidad de decirlo, pero al mismo tiempo retractarlo? Adelanto Quirón 6 meses, pero retrogrado en Aries. Interesante. Discutible, claro, por ahí va. Doloroso en algunas partes. Genera sombra en otras. Sí, eso es Quirón. A ver, los leo por acá. Esta pequeña introducción yo creo que ya nos pone en una línea por lo menos de excelente imagen del ego. Saludos desde Medellín. Profe, me tiene emocionada con el tema. Claro, claro, porque es un tema de eh, te amo, pero no desde el ego. Te abrazo, pero no desde el ego. Es como un rechazo y Quirón es el rechazo, Quirón es lo feo, Quirón es la herida, Quirón es como sí esto, pero no esto. No, Quirón en Aries. Te amo con todo, con emoción, con cerebro, con mente, con espíritu, con cuerpo, con ego, con todo. Estoy haciendo este live con ego, con ego. Este es mi ego y mi ego se llama Javier Aragón. Tiene nombre propio. Los egos tienen nombre propio. Y hago este live con ego. Salgo a hacer este live con ego, con emociones, con mente, con vibración, con todo lo que hay, con toda la biota aquí abajito después del plexo solar. Aquí hay intestinos y en este intestino hay bacterias. Con todo esto estoy haciendo el live. No estoy fraccionado, estoy integrado. No quiero contarte esto, pero no quiero brillar. No desde el ego. Vengo a contarte esto desde la luz, desde lo más puro, desde conectémonos desde la esencia, no desde el ego. Eso confunde a la gente. Porque entonces automáticamente en la psique se genera un punto de, ay, el ego es el malo, salgamos de él. Y resulta que lo tienes, eres portador de ese quirón.
Eso es Quirón en Aries. Tan así está el ego que cuesta trabajo aceptarlo y decir, sí, aquí está, mira, es evidente. No me puedo quitar la máscara llamada Javier Aragón. ¿Cómo me la quito? ¿Cómo me quito esta cara? Va a llegar el día, claramente va a llegar el día en donde lo pueda, llega ese proceso y a eso se le llama muerte. Pero mientras no llegue, me corresponde asumir esa herida quironiana a través de Aries de manera colectiva. Entonces confunde a la persona, porque la persona entra en, ¿esto será ego o con no ego? ¿Tendrá ego o será sin ego? Yo no sé si lo amo con ego o sin ego. Vamos con todo, eso es integración. Por eso el pobre Quirón, desde el punto de vista, siempre ha sido el rechazado. ¿Y rechazado por quién? Rechazado por mí mismo, porque me cuesta trabajo aceptar eso que hay ahí. Y es desprenderme de lo que no me voy a poder desprender mientras esté en vida, mientras esté respirando. El tema no es ese. El tema es qué hago con esa estructura, qué hago con este yo soy, qué hago con la olla, qué vamos a preparar en la olla, porque si no uso la olla, que es el recipiente, ¿cómo hago para cocinar los ingredientes en la olla y hacer un gran plato? La olla no es la mala, es como la papa. O dicho de otra manera, lo dicen las mamás antiguas, lo dicen las abuelas. El que quiere la perra quiere la chanda. La rosa lleva las espinas. La rosa lleva las espinas. La rosa tiene espinas. Pues muy bonita la rosa, muy hermosa la rosa, pero tiene espinas y viene de la tierra. Lo mismo pasa con la papa. Si te gusta la papa, tiene piel. Y eso estuvo en contacto con la tierra, hay lodo en la papa. Hay que limpiarla. El problema no es la tierra, el problema no es el pellejo de la papa, porque hace parte integral del proceso. O hasta dónde quiero seleccionar y fraccionar y me quedo solo con la papa, solo la sustancia rica, negando el pellejo, negando la tierra. ¿Y de dónde viene la papa? ¿De dónde viene la papa? De la tierra. Viene negra, viene sucia, hay que limpiarla. Eso es Quirón en Aries. Reconócelo para hacer el proceso de limpieza y reconocer eso profundo que hay ahí. Y no eches a perder todo sin separar, porque la papa no puede estar preparadita, perfecta, sino que necesita que haya un proceso de cocción, necesita que haya un proceso, necesita que haya un proceso de limpieza. Es como atreverse a atravesar ese corredor oscuro con valentía y saber que al final hay una luz radiante, pero hay que ser valiente. Por ahí va. Qué potente. Wow, qué potente. Y es por ahí. Eso es Quirón directo en Aries, mis queridos amigos. Eso es Quirón directo en Aries. A eso nos convoca iniciando el año Quirón directo en Aries. ¿Y qué tal si empezamos por nosotros? Dice Quirón. Quirón en Aries dice, ¿qué tal si empezamos asumiendo esa herida? Por eso seamos integrativos, porque en todos los procesos está incorporado. El año 1, que es este, el que tanto se ha trillado 2026, Quirón en Aries también hace la referencia al centauro, al animal. Claro, tiene cola, tiene la mitad de Quirón es un caballo, haciendo alusión a la parte animal. Y la otra mitad de Quirón, que es el centauro, es humano, que tiene la flecha. La capacidad de aceptar y reconocer también la parte del desarrollo evolutivo, es el desarrollo, es la evolución, es la mismísima biología, la capacidad de poder llevar todo ese nutriente de la tierra imperfecto quironiano a una función de maestría. Pero si pasa lo del mago, ¿por qué en la carta 1, en el arcano 1, está el mago muy bien puesto con los elementos al frente? Pero él es el quinto. No significa, no se puede hacer magia solo con los 4 elementos. Si el mago no se reconoce a sí mismo como el quinto elemento, como la vasija, como el recipiente, pues los elementos que tiene al frente carecen de sentido. Pasan a ser simplemente elementos, puntos cardinales en el viento, en el aire, en el agua, en la tierra, en el fuego. Se requiere de la vasija, que es el mago, el quinto elemento, para poder amalgamar lo que tiene al frente. Es profundo. Por eso Quirón en nuestras cartas natales no es como tan superficial, de aquí está, entonces aquí te duele y ya no puedes. No, no es tan superficial. Va a la parte profunda que cuesta, va al tema principal de lo que está costando. Entonces yo creo que acá un Quirón directo,
Un Quirón directo en Aries nos está invitando en un año como este a empezar por nosotros mismos reconociendo la parte animal y que está bien, ¿sí? No dejarnos convencer de este tema de la herida, del desplazamiento, de Quirón el feo. Quirón el feo, que no lo integro porque es feo, porque es la parte mala. No, el ego tiene su función, el cuerpo físico requiere de su función. Con esto no quiero decir que el ego sea bueno ni que el ego sea malo porque no es por ahí. Es necesario para el proceso de evolución humana, se requiere. Así la herida me llegue a la profundidad. Entonces, este tema de que vamos a salir a brillar en el año uno, pero solo desde la luz, desde el alma, sin el ego, discutible. Discutible porque ahí está. Y confunde además. ¿Y qué tal si lo hacemos integrativo? ¿Y qué tal si hacemos toda esa energía y la utilizamos? Claro que te abrazo. Y te abrazo y cuando te abrazo utilizo los brazos. Y cuando te abrazo para utilizar los brazos y cuando te abrazo para olerte, te estoy oliendo y estoy juntando mi biota con la tuya, mis humores con los tuyos, mi sudor con el tuyo. Eso es Quirón en Aries. Hay humano, hay la parte humana. Hay ese tema de conexión y eso me permite tener y eso me permite entregarme con emoción, con mente, con cuerpo, con alma y con ego, claramente, a abrazo. Hay un abrazo entre los egos. Y hay más que eso, como la olla que es el recipiente que contiene todos los ingredientes. Me llama mucho la atención cuando dicen eso. No, vamos a hacer y este live que estoy haciendo desde el alma, desde la luz, de lo más ser, de lo más puro, pero sin ego. Si hago el live sin ego, me voy de aquí y me llevo el ego para otro lado y queda la pantalla sola. Eso es Quirón en Aries. ¿Cuál es el tema con entrar en la aceptación de la biología de la parte humana? Que ahí no está. Es lo que hacemos con eso, es lo que hacemos con el tema. Es la integración de, más no desintegrar a. Entonces, claro, pues empiezas tú a mirar y la gente empieza a preguntarte y a decirte, Javier, ¿cómo hago para brillar este año desde la esencia sin el ego? Javier, yo quiero brillar este año, pero dame unos consejos, ¿cómo hago para brillar desde el alma, desde la luz, pero sin el ego? Porque hay otros que empujan el tema de que hazlo y brilla sin ego. No con las ganas de figurar. No, yo estoy haciendo este live no con las ganas de figurar. No, no, no. Con las ganas de figurar, no. Con las ganas de llegar a más gente, no, no. Este live no es para eso, no. Pues claro que sí. Claro que es para llegar con un mensaje contundente a mucha gente. Claro que tiene esa función. No, no, pero no desde el ego. Pues claro que va con ego y va con todo. Va con ego, va con intención, va con mente, va con energía, va con vibración, va con todo de manera integrativa. ¡Pa! En paquete, al vacío, con todo lo que hay. No me puedo sacar los intestinos y dejarlos por allá. No me puedo sacar el colon, retirar el colon y dejar el colon por allá en otro lado para hacer el live cristalino y puro. Perfecto, para brillar desde la esencia del ser. No, es con todo que se hace y no pasa nada. Es el propósito que va mucho más allá de si la olla es de barro, si la olla es de metal, si la olla es de oro. Va mucho más allá el fundamento. Claro, es interesante analizar la herida de Quirón en Aries. Es interesante llevarlo hasta allá, que a veces esa búsqueda de perfección es lo que hace daño también a la psique, ¿no? Aceptar e integrar el ego es amarnos, es reconocer nuestra luz y nuestra sombra. Eso sí, es integrativo, es con todo el paquete, aceptando que en este proceso hay error. Que yo no lo vea es otra cosa, pero hay error. Patricia manda caras en risa, qué hermoso, qué hermoso. Sin física no hay brillo. Por ahí va. Por eso era necesario salir un domingo 4 de enero a contar un poquito para aclarar este tema de qué es Quirón en Aries directo, de qué se encarga Quirón en Aries directo y qué tal si empiezas por ti. Dice Quirón, ¿qué te parece si empezamos por ti? En Aries, por yo soy. ¿Qué te parece si empezamos por integrar tus cascos, Quirón, tu cola, Quirón, tu parte animal, en Aries, en el yo soy? ¿Y qué tal si empiezas por ahí? Que por ahí es la clave desde la aceptación, comprendiendo que aunque lance la flecha muy lejos,
El centauro que es Quirón, aunque lance la flecha muy lejos queriendo decir que no hay ego, está ahí. ¿Y qué tal si miramos para atrás y me reconozco y me veo la cola? ¿Y qué tal si me empiezo a volver este año uno más integrativo, reconociendo todas mis partes? Y ahí quizás me doy cuenta que vengo peleando con sombras que ni siquiera están afuera, sino que están en los cascos, porque aprendo a reconocer que ese estiércol que hay por ahí, mucho de ese estiércol es mío. Pero como ni siquiera miro para atrás, como ni siquiera reconozco la cola, pues ni me entero qué es lo que pasa en la cola. Entonces voy creyendo que eso de quién será y voy encontrándome con eso y digo, ay, ¿esto de quién será? Pues como solo lanzo la flecha, qué importante reconocer esto en Quirón en Aries, máxime en un signo que habla de aprender a asumirse con todo lo que se es, con todo lo que se tiene además, con todo lo que se posee para vivir, que son quizás las herramientas que muestra. De ahí que el caballo de fuego también haga un punto importante de eso, ¿no? ¿Desde dónde lo vemos? Estás ¿qué? Encarnando a Quirón. Esa fue la parte de encarnar a Quirón. Un abrazo para ustedes. Gracias también por acompañarme este domingo. Qué bello que estemos hablando de estos temas. Yo sé que a muchos de ustedes está, y claro, esta parte raya, esto toca cascos, esto toca cascos, sí, ¿por qué no? ¿Cómo va a ser así? ¿Cómo tal cosa? Por eso les digo, cuando yo empecé a mirar eso y me compartieron algo en redes y yo veía a la persona, era una chica, claramente no es mi interés decir aquí quién, pero era una chica haciendo un live acerca de esto. Entonces dijo, es que yo quiero brillar así, pero ella dice que sin ego, entonces que quiero brillar y que es momento de brillar desde la luz, desde el amor, desde la vibración, desde la autenticidad, desde la galaxia, desde Júpiter, desde por allí, desde lo puro, lo cristalino, no desde tu ego, no con esas ganas de hacer no, desde lo otro. Pues desde entrada ya no está. Y luego más adelante dice, no, hay que ser integrativos, integrar todo, integrar en el uno, unicidad, todo. Entonces, obvio, pues la información se ve por ahí, queda en entredicho. Si solamente la palabra ego fuera lo malo, ya lo hubiéramos resuelto hace rato. Es el tema desde dónde lo integramos, desde dónde se va tomando la integración y cuál es el significado que se le da a la palabra y cómo la integro en mí, ¿no? Gracias, maestro. Abrazos desde México, Regina. Un abrazo, Regina, para ti. La Mile. Amo aprender todos los días contigo. Un abrazo. Gracias desde Medellín. Maestro, tienes toda la razón. Y a veces en nuestra propia familia se ve cuando nos dicen, se supone que deberías hablar y no desde el ego. Por ejemplo, se supone que tú ya sabes esto, sabes lo otro y mira todo ese ego que tienes. Claro, y genera culpa, genera rechazo, todos los arquetipos de Quirón. Rechazo, abandono, lo feo, lo que no está bien, lo que voy aislando, lo que no quiero aceptar, lo que me cuesta reconocer. Ahí está. Y creí que era malo el ego. Aclaro, no es ni malo ni bueno, necesario. El punto es ¿cómo lo uso? Igual que la olla, es la vasija, no es ni mala ni buena. Se requiere para preparar los alimentos. ¿Cómo la voy a usar? ¿Cuál es la usabilidad? Ese es el otro libro. Ese es el otro libro, ¿no? Aries, dicen por acá, soy Tauro, buen día. Tengo a Quirón en casa 2 en Piscis. Mira, qué maravilla. Algunos de ustedes ya reconocen esto. Gracias, sobreviví a todo, un abrazo. Eso es incorporar los temas de herida, por aquí va. Leer un curso de milagros aquí, Quirón en Géminis, retro en casa 4. Maravilloso ese punto también de conectarlo. Estás con mucha fuerza hoy, dicen por aquí. Un abrazo. Gracias también a ustedes. Amo aprender. Nací con Quirón retrógrado. Gracias, maestro, por tu ego enamorada. Mira, eso es. Ah. Javier, qué gusto verte y aprender contigo. El gusto es mío. Qué rico también que sus egos con el dedo puedan darle tic, tap, 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 tap y puedan mandar una carita para que esto le llegue a otros egos, les llegue a más egos. Y cada vez más egos integremos la herida de Quirón en Aries. ¿Qué les parece?
¿Qué les parece si con el dedo damos tap tap y hacemos un guiño o algo? Porque aquí me está saliendo un aviso. Dile a tu comunidad, si te está viendo, que contribuya con un saludo para llegar a otras almas, a otros egos, a otros. ¿Ah? Javier, ¿y los Sagitario qué onda? No, pues los Sagitario, imagínate. Los Sagitario, bellísimo acá. Un abrazo también para ustedes. Sí, interesantísimo. A ver, vamos a mirar un poco, a ver si tengo la carta de acá, solo como para poder ser un poquito más integrativos con el tema. Sería muy bueno mirar la carta. A ver, por aquí. Gracias, gracias por esto también. Bueno, aquí ya lo podemos observar. Aquí ya lo podemos tener un poquito más a fondo. A ver. Listo, esta es la carta que tenemos hoy 4 de enero y haciendo los trazos en este punto importante, aquí tenemos a Quirón. Observen a Quirón, aquí está Quirón a 22 grados en el signo de Aries, ¿no? Pero valdría la pena colocar y mirar qué aspecto recibe este Quirón. Podemos ver incluso qué aspecto recibe. Desde esta línea, ¿cuáles son los aspectos que recibe un Quirón? Siendo esta la carta de inicio de año, ¿no? Bueno, tenemos a Quirón a finales de Aries. Recuerden que este año su misión, la misión de Quirón es entrar en Tauro. Para esto va a tener 6 meses que le van a llevar para recorrer 8 grados a Quirón. Va a tener ahí. Si observamos, hay una leve tensión que se va a estar perfeccionando ahora entre Marte y Quirón, o astrológicamente lo que llamamos una cuadratura. Una tensión que nos lleva a movilizarnos o una tensión que nos lleva a hacer algo, a mover algo que por lo general no está como tan directo o que por lo general no está como tan contenido. Entonces de eso es lo que nos está hablando este aspecto astrológico, que es lo que algunos de ustedes me estaban mostrando también, de cómo podemos trabajar a Marte, en este caso, cómo trabajamos a Marte en tensión con este Quirón. Claro, Marte se vuelve muy protagónico porque está relacionado en este caso con la herida quironiana. Es decir, Quirón está en Aries y al planeta que tenemos que mirar es a Marte, la posición de Marte. Entonces, próximamente Marte estará, o desde ya se está perfeccionando una clara cuadratura con Quirón en referencia también a la libertad, a la aceptación. En Aries desde Capricornio. Esto es una herida que lleva tiempo. O sea que todo este movimiento, todo este 2026, si observamos, pues está entrando con mucha fuerza, está entrando con mucho ahínco, está entrando, se siente la energía quironiana, llamarlo de esta forma, ¿no? Se va sintiendo, va siendo muy, muy fuerte verlo desde acá. Desde Argentina, cariño, soy Tauro, tengo a Quirón en Tauro, Casa 9, un abrazo. Recordar, dar like. Profe, ¿no sería en sextil? Me dicen por acá. Profe, ¿no sería sextil de Acuario en Aries? No, porque Marte está en Capricornio. Entonces, Marte está, por ejemplo, hoy 4 de enero a 15 grados de Capricornio. Próximamente va a estar a 24 grados, en este caso, a 22 grados de Capricornio. Esto lo va a hacer en la próxima semana. Y cuando llegue Marte a 22 grados de Capricornio, va a quedar en cuadratura a Quirón, al proceso de Quirón. ¿Sí? Ahí pareciera que estuviera Marte en Acuario, pero no, Marte está en Capricornio. Por eso la tensión o la posición que forma es una cuadratura, tomando que la posición de Marte actual es 15 grados de Capricornio y la de Quirón es 22 de Aries. Claro, Quirón va a estar en 22 un buen tiempo, pero Marte se adelanta y cuando Marte logre los 22 se perfecciona, que de hecho a nivel colectivo, esta cuadratura de Quirón con Marte, ¿verdad? Esta cuadratura de Quirón-Marte, que está próxima a venir,
pues eso también va a ser los movimientos y los nuevos dolores y la nueva puja a nivel político, colectivo, gubernamental, que va a tocar la herida de muchos o la herida de más de uno. Claro, no va a gustar, ¿no? A veces los procesos de libertad o a veces los procesos de aceptación de algo pueden hacer más riña en una persona que en otra. Entonces, por ahí también puede tener alguna situación de esto. El 7 será, exactamente, o sea, estamos a próximos, estamos muy pegaditos ya a tener esta posición astrológica. Alexa, bienvenida, Alexa, Community Manager de TikTok, mira. Alexa, siempre muy atenta, Alexa, gracias por eso. Tengo a Quirón en conjunción con mi luna en grado 1 en Tauro, saludos desde Chile, un abrazo. ¿Mm? Hola, ¿qué tal? Tengo a Quirón en Tauro, mira, todas saben dónde tienen a Quirón. Papel y lápiz, qué hermoso conocer las cartas. Un abrazo también para ti. Las pujas a veces duelen, exacto, pero supremamente necesarias, así como lo dices tú, muy necesarias. Si se suscriben y ponen la campanita, van a ver estos divinos en vivo. Ay, tan bella. Gracias, Draco. O gracias, amigo, no sé. Gracias, gracias. Gracias por eso. Desde Argentina, Buenos Aires, saludos a todos. Pongan like. Mira, ustedes mismos lo están poniendo. Sí, gracias por eso. Para mí soy nueva en todo este tema, apenas aprendiendo, no entiendo mucho. Pero todo lo que dijimos toda la hora que ya hablamos, eso sí que lo entiendes. Así no sepas. Recuerda que así no sepamos dónde tenemos a Quirón, siempre hay que acudirlo al tema de nuestras vidas, al tema de ahí que nosotros digamos astrología viva. Porque sí es necesario que aunque no sepamos la posición exacta de nuestro quirón, el mismo ejercicio de reconocer la herida hace que lo hagamos integrativo. ¿Vale? Los de Tauro próximamente van a cumplir 50 años. La mayoría va a estar teniendo la visita de Quirón, haciendo ajustes, porque estos son 6 meses, pero 6 meses en un año como este, uno, del caballo de fuego se pasan muy rápido, bastante, bastante rápido. Enfermedad también puede estar relacionado mucho con temas de salud. Mira que muchas veces los temas, lo que decíamos al inicio, los temas con Quirón muchas veces se relacionan, es queda grabado este vivo. Bueno, este vivo está siendo transmitido al mismo tiempo en YouTube, entonces lo vas a poder ver completo en mi canal de YouTube. Y aprovecho a los que están en TikTok, en Instagram y me están viendo en Facebook que se suscriban al canal de YouTube porque ahí les va a dar la notificación de los próximos live que vamos a estar haciendo durante este año y toda la astrología que tenemos preparada para este año, que ustedes vayan estando atentos a la parte integrativa. Recuerden que parte del eslogan de Centro Holístico es eso, que tengamos una astrología viva, que la podemos integrar, que la podamos consumir como lo que es, como una guía, como un mapa, que desde el punto de vista psicológico nos sirva para ser integrativos con nuestras partes. Es muy bonito hablar de Mercurio, muy bonito hablar de Júpiter, muy bonito hablar de Saturno, de Venus, todos estos temas, pero si nosotros no integramos, no lo hacemos en nuestra vida cotidiana, si no consumimos esto en la cotidianidad, pues se queda simplemente como información en el aire. Bienvenido a este mundo mágico, Lori. Un abrazo, Marisol. Quirón en Cáncer, conjunción a Nodo Sur. Calcula. ¿Cuántos temas hay que trabajar en ese tema familiar y en temas de raíces? Claro, si Quirón en la mitología griega nos está contando una historia de persecución, porque Quirón fue acosado por su papá, sufre el efecto de estar en persecución por Saturno, la finalidad de Saturno, que es el papá de Quirón en la astrología, en la mitología griega, pues es simplemente acabar con él, comérselo. Y esto tiene un sentido, como el tiempo se va comiendo a Quirón, como el tiempo va consumiendo el ego, Quirón en Aries, como el tiempo va consumiendo la carne, cómo nosotros nos va devorando Saturno a la final. Entonces esto, miren por ejemplo, alguien me decía, ¿qué tiene que ver o para qué nos sirve a nosotros saber de mitología griega de si Saturno se quiso comer a Quirón?
y que Saturno es el papá de Quirón. Claro, si traemos todos estos elementos a la psique y les damos una interpretación de arquetipo a través de la psicología, es fácil comprender que Quirón habla acerca de la biología, es fácil comprender lo que hace Saturno con el tiempo, que es el mismo Cronos, y eso lo podemos ver y de ahí envejecer, de ahí la famosa parte de envejecer, o la idea neptuniana de nunca envejecer, que también puede haber la otra polaridad. Si hay algo biológico que es el envejecimiento y son las arrugas y es el deterioro de la materia, típico de una estructura egoica que muera, cuyo propósito es ese, en carne que se transforme. De otra parte está la polaridad que se niega y cada vez hay más descubrimientos de cómo ser longevos, de cómo no envejecer, que está bien. Esta idea no es para hacerle hate a esto, sino también qué sentido tiene permanecer más tiempo si no se reconoce la capacidad o no se tiene la experticia o el aprendizaje de reconocer la existencia del tiempo actual. Si la calidad de mi tiempo actual y si todavía Quirón en Aries no hemos aprendido a reconocer lo valioso que es el presente, qué sentido tiene eternizar algo, ¿sí? Desde el punto de vista quironiano profundo, desde una mirada más objetiva de qué finalidad o cuál es el afán de darle más longevidad al ego, a la estructura, si todavía no se sabe disfrutar el presente, todavía no se sabe vivir en presente, como para qué pensar en más tiempo de. Pero todo esto va a estar discutible en las próximas relaciones o los movimientos de que hace Quirón también en Tauro, ¿no? Exacto, la mitología es la base, muy interesante. Me encanta también este proceso, que ustedes lo estén viviendo así. Yo tengo a Quirón en Aries, casa 7. Hermosos tus videos, Javier. Un abrazo para ti. Gracias también por verlos todos. Qué rico. Qué rico que los compartas y qué rico que los tengas acá. Bueno, ahí tenemos esta cuadratura que la vamos a estar viviendo todos y la vamos a tener como a flor de piel. em, y la vamos a tener ahí como para estarla diluyendo y estarla conteniendo. Bueno, ¿qué hacer cuando nosotros ya tenemos identificado a Quirón en nuestra carta natal? ¿Para qué nos sirve? Primera regla de oro. Cuando tú veas a Quirón en tu carta natal y si no tienes la carta natal, claro, lo ideal es una lectura para que haya más esta conciencia desde dónde voy a interpretar ese Quirón, porque la información puede servir para retirarme los grilletes de las ataduras de el sufrimiento, porque el dolor va a estar. Puede servir eso, que sea la llave, el conocimiento que abre los grilletes de lo que estoy atado a algo, o puede ser que el conocimiento lo utilice para herirme, ¿sí? Y resulto hiriéndome a través del propio conocimiento, es decir, me atornillo y me quedo ahí en decir, por estas razones que me pasa lo que me pasa y ya no puedo hacer nada más. O sea, el conocimiento a la final puede ser de doble filo. Y esto depende mucho de la capacidad de interpretación que tenga yo cerca al tema. Desde ahí. Entonces, primero, sí es reconocer cuál es el movimiento de Quirón actual. 6 meses donde sí es un año que nos pide mucha acción, pero también ser más integrativos con esa herida, con esa parte fea, que era lo que decíamos al inicio del live. Desde ahí ya vamos a tener un gran movimiento interesante. Gracias, Javier. Una amiga, analogía. ¿Una qué? Ya, gracias, Javier. Una analogía excelente de Quirón y el ego. Gracias por eso. Un abrazo para ti. Qué bueno que lo hayas disfrutado. Lindo día, Javier. Bendiciones. Gracias por compartir. Un abrazo para Diana también. Buscando su sanación fue que murió Quirón. Exactamente. Y para allá vamos todos. Evidentemente, buscando ese proceso va a llegar la desintegración para a tener el aprendizaje de la no materia. Ese momento va a llegar. Mientras llega ese momento, pues usemos la materia. Démosle usabilidad también que evidentemente va a llegar ese otro proceso. ¿Para qué afanarlo? ¿Para qué? ¿Cuál es el afán de? Pues estamos en este, por algo es, ¿no? Muy bien, pero excelente esto. Quirón en Tauro, casa 12. Tauro, mi ascendente. Por ejemplo, heridas del inconsciente a través de la misma materia y a través de vínculos con los valores. Eso es un Quirón en casa 12. Recordemos que un Quirón en casa 12, yo no quisiera entrar como en aspectos más tensos que otro, pero
pues la casa 12 tiene su más y su menos. Si muchas veces las casas de la 1 a la 11 generan esa inquietud que son tan egoicas, que son tan palpables y generan un reto para el ser humano, un Quirón en Tauro en la casa 12 en relación al ascendente, pues también somos portadores de una huella dolorosa incluso desde antes de nacer. Esto es interesante analizarlo en las cartas, sobre todo cómo fue la gestación, porque es decir que Quirón está marcando un punto en tu carta en Tauro 12 desde la gestación. Desde ahí ya hay un tema. Y ese Quirón, si ya lo tienes ubicado en tu casa 12 en Tauro, vale la pena sacarle trazos al Sol. Desde ahí debe hacer una línea y debe dar un número hacia el Sol, evidentemente, otro hacia la Luna, otro hacia el medio cielo, y empiezas a sacar toda la dinámica hacia los demás planetas y se vuelve todo un portal de información para trabajar y procesar ese Quirón. Este ejemplo está bueno. Gracias por ¿qué más? Alejamorín, Alejamorín. Para entenderse esto, voy a volver a colocar la carta para que ustedes lo puedan hacer con sus cartas, ¿no? Ejemplo, si tú identificas, ahí estoy compartiendo una carta, hagan de cuenta que esta es su carta, ¿sí? Una vez ustedes identifiquen dónde tienen a Quirón, ejemplo, aquí está, vamos a ver, aquí está, si esta fuera la carta de alguno de ustedes, Quirón a 22 grados de Aries. Una vez tú identificas a Quirón, ¿cuál es la tarea? Empezar a sacar los trazos desde ahí. ¿Qué hace Quirón hacia el Sol? ¿No? Ejemplo, ¿qué hace Quirón hacia el Sol? ¿Qué hace Quirón hacia la Luna? Por ejemplo, aquí podemos observar que aquí está la Luna. ¿Qué hace Quirón en tu carta hacia Venus? ¿Cómo se relaciona Quirón hacia Mercurio? ¿Cómo se relaciona Quirón hacia Marte? ¿Qué relación tiene Quirón con Lilith? ¿Qué relación tiene Quirón con Júpiter? ¿Qué relación tiene Quirón con Urano? ¿Qué relación tiene Quirón con Neptuno? ¿Qué relación tiene Quirón con Saturno? Y cuando nosotros empezamos a sacar todas las flechas, lo que nos sale en la carta o lo que se estudia en astrología, a eso le llamamos aspectos. Esos son los aspectos, cómo está aspectado mi Quirón. Entonces, fíjense que va mucho más allá de solamente identificar en qué casa está y en qué signo está, sino que adicional hay una información que me está dando con cada una de estas líneas, con cada uno de estos trazos. Sí, claro, esto lleva estudio, esto lleva tema, esto lleva, como se dan cuenta, no es como tan rápido y justamente de eso se trata una lectura de carta natal, donde se miran todos los aspectos de. Sí, actualmente pues estamos los astrólogos para hacer esto, los psicólogos para mirar y trazar estos líneas y darle voz, darle palabras a esto que está aquí. Pero lo ideal a futuro es que cada uno de nosotros lleguemos a esa capacidad de poder ser intérpretes de nuestra propia carta. Y para eso llegará el día en donde esto sea conocimiento de todos, de colegio, ¿sí? Me voy hasta allá. Debe llegar hasta esas instancias para que el nativo, cuando llegue a la edad de adolescente, cuando esté viviendo su tercer septenio, pues tenga mínimamente idea de qué es, desde qué punto va a partir. Sí, como estos temas astrológicos hasta ahora Plutón entró a Acuario, pues va a tomar tiempo en llegar a eso, pero lo que estamos haciendo, tanto ustedes como yo, es acercándonos a ese tiempo que estará por venir. Todos estos pequeños movimientos y todos estos pequeños grupos y todos estos pequeños acontecimientos, no crean, van a ser un rebote masivo en el tiempo adelante, a lo mejor y no nos alcance esta estructura egoica para verlo ya, pero regresemos en otro cuerpo, regresemos en otra forma, Quirón, tomemos cuerpo egoico y continuemos con esa misión en otras vidas eones adelante. Es como lo más sincrónico entendiendo de cómo funciona la naturaleza humana y la biología y la misma energía. Lo cíclico de la vida, pues nos va a llegar que a lo mejor ya no seamos maestros solamente de las redes sociales, sino que también llevemos esto al conocimiento mismo de la evolución de las personas en los colegios y demás. Claramente, posiblemente, este ego que tengamos actualmente no alcance a ejecutarlo al 100%. Por eso mismo tomaremos otro y otro y otro y otro, pero en el año 3000 o más adelante sí que estará siendo parte integral de. Y muy seguramente muchos de los que hoy estamos haciendo esto acá,
pues más adelante estaremos en estas aulas de clase llevando esto de una manera distinta. Eso si lo vemos desde el punto de vista macro, amplio, generoso, universal y amoroso. Claro, si lo vemos desde la contención egoica, ay, no, todavía falta mucho. Si lo vemos desde la herida egoica, ay, no, imposible. Pero si le damos a esto una connotación un poco más, salimos un poquito más del espectro, pues está maravilloso que cada vez nos vayamos acercando 1 centímetro más, lentos pero seguros. Algo así va esto. Algo así va esto. Interesantes estos temas, ¿no les parece? Gracias, Javier, dice Cecilia por acá. Me interesa mucho, creo que la astrología y la numerología van de la mano. Qué bello también. Gracias porque en la membresía nos has llevado a un entendimiento profundo, técnico y desarrollando nuestra intuición que es primordial. Gracias también para ustedes. Bien, pues la idea era tocar 15, 20 minuticos, nos alargamos un poquito, pero creo que se dio el mensaje. Tómenlo su tiempo cuando haya alguna fricción en la información, pues también es sano tomarse un tiempo, ¿no? Aislarse. Eh, no tiene que tomarse ni comprarse al 100%, pero ténganlo ahí, démosle vueltas ahí. Les deseo un excelente domingo, pásenla rico, con familia, disfruten mucho, gócense este domingo también. Gracias por acompañarme esta hora, hora y media de programa casi, hora y 10. Gracias también a ustedes por sus palabras, por sus mensajes, por sus likes. Es válido compartir. Gracias por eso. Y muy posiblemente nos veamos el día de mañana, lunes. Muy posiblemente nos veamos con otro tema, mañana 5 de enero, con otro tema que además está próximo a formarse pasado mañana, tema de Venus Star Point, y creo que es una de las líneas que está muy pendiente para trabajar también. Entonces, posiblemente nos veamos mañana con algo más de lo que viene en Astrología Viva, en este eslogan que estamos moviendo este año. Gracias a todos, feliz domingo, un abrazote, pásenla rico, gracias, gracias también a ustedes. ¿Dónde lo puedo ver completo? En mi canal de YouTube. Aparezco en YouTube como Javier Aragón, astrólogo holístico, psicólogo, ahí está. Y ahí te puedes suscribir y puedes ver todos los videos. Los que quieran participar de la membresía, de clases presenciales también, pues bienvenidos también, para que ustedes se puedan suscribir a la membresía. Ahora pronto vamos a tener un taller de principio de año que lo voy a estar llevando a cabo. Para los que quieran, voy a estar llevando a cabo este taller que se llama Astrología Financiera para tener tips y temas astrológicos también y de la energía del dinero que ustedes me han preguntado mucho. Y esto lo pueden ver en mi página. También hay tarot, psicología del tarot, astrología. En la membresía también pueden, bueno, hay una cantidad de portafolios de información que ustedes pueden tener. Si les gusta todas estas disciplinas, bienvenidos a Centro Holístico también. Hay membresías donde incluye meditación los lunes, temas de tarot psicológico los miércoles, los días sábados aprendemos astrología, se pueden formar también en la parte astrológica. Ahí está. Ahora próximo vamos a tener este taller esto es para el día 18 de enero, que es un domingo y van a ser 2 domingos, entonces también lo pueden aprovechar. Un abrazote, descansen mucho, pásenla bien. Nos vemos por allí. Gracias, gracias por sus mensajes. Chao.